Cuenta la leyenda que allá por los años 1600 llegó hasta aquí Yanaguara un noble español, quien inmediatamente quedó prendado de la belleza de una mujer del lugar. Con los años la relación se volvió un poco tortuosa. Según dicen, la mujer se enamoró de un criado de esta casa. Fueron descubiertos por el noble español, quien salvajemente los torturó, y algunas versiones señalan que incluso fueron enterrados vivos. Desde ese día, según cuenta la gente del lugar, se escuchan ruidos extraños, arrastrar de cadenas, maderas que crujen, en fin. Así como estas, existen muchas otras historias en nuestra Arequipa, algunas olvidadas con el tiempo y otras muy presentes. Acompáñenos hoy en Hechos a la Arequipeña a descubrir historias y leyendas de Arequipa. Esta es la casa de la señora Luz Marina. Ella es vecina de la Casa Encantada. La vamos a molestar esta noche para que nos cuente unas cuantas historias. La señora Luz Marina vive acá hace más de 20 años y no solo se sabe todas las historias que se dicen de la Casa Encantada, sino que algunas de ellas las ha comprobado. Bueno, cuentan de que hace muchos años, porque esta casa es muy antigua, ¿no? Desde la época colonial. Habían tapados, y mientras habían tapados habían ruidos, habían cosas extrañas, movían las cosas. ¿Penaban, como dicen algunos? Sí, dice que penaban bastante porque ahí han tapiado a una persona, pues viva, la han enterrado ahí. Sería muy interesante poder entrar a la casa y comprobar si realmente suceden todas las cosas que dicen. Pero es mejor mirar este tipo de historias con respeto y no tentar a los del más allá. Señora Luz Marina, ¿hay algo que les haya ocurrido a ustedes particularmente? Sí, una cosa muy espantosa, muy aterradora, ¿no? Una noche, serían pues las 6 de la tarde, sentí que entraron a la casa, prendieron la música, jalaron sillas. Mandé a una de mis hijas que venga a ver pues quién estaba, ¿no? Si estaba mi esposo con sus amigos, pero no había nadie. Mi hija me dice, mamá, no hay nadie. Entonces yo vine a cerciorarme, efectivamente no había música, la silla, todo estaba tal como una la tiene, ¿no? Ordenada. Después una de mis hijas vio pasar así del patio para el baño a una persona así de blanco, pero, o sea, con el vestido largo, pero que no pisaba el piso. ¿Y ustedes han preguntado por qué todo eso? Sí, pregunté, o sea, vino una persona a ver acá la casa, qué es lo que había pasado. Me dijeron de que una de mis esquinas era muy pesada porque había muerto una persona. ¿Esta casa cuántos años tiene? Tendrá pues más o menos unos 200 años. Muchas cosas han sucedido en 200 años. Sí. Y más aún teniendo de vecina la Casa Encantada, sí. Después de una noche un tanto inquietante, averiguaremos qué otras historias y leyendas nos cuenta la ciudad de Arequipa. En Arequipa, al igual que muchas ciudades del mundo, se cuentan historias muy particulares que las conocemos como leyendas. Estas se diferencian de los cuentos porque siempre están ligadas a un elemento preciso. Puede ser un objeto, puede ser una ciudad o un personaje histórico. Rommel, ¿cómo estás, hermano? Un gusto verte como siempre, ¿ah? Oye, Rommel, y cuéntame, ¿qué son las leyendas al final de cuentas? Bueno, una leyenda no tiene basamento documental histórico que corrobore la existencia de esta, que viene a ser en realidad una tradición urbana popular, ¿no? Muchas veces las leyendas tienen su origen justamente en las tradiciones populares y que se han mantenido a lo largo del tiempo a través de la tradición oral, pasando de generación en generación y que muchas veces incluso ha calado profundamente en el inconsciente colectivo de las personas. Como que se nos ha quedado ahí. Así es, ¿no? Yo pienso, fíjate, que la leyenda un poco se sustentó en la época en que Arequipa y muchas ciudades del resto del país
no contaban con luz eléctrica, que anochecía bien temprano, a las 6, 7 de la noche, en que caía, en que desaparecía el sol, y esto evidentemente estaba asociado a las leyendas, las tradiciones, las historias que se relacionaban a muertes, a personajes que aparecían en las sombras de la oscuridad y que solían asustar a la población por las calles, ¿no? Oye, y hablemos ahora del señorcito que está en el centro de nuestra plaza. Ah, bueno, el famoso Tuturutu, que es un personaje muy representativo, simbólico de Arequipa. Vamos a ver Tuturutu. Ya, correcto. Al final de cuentas, el Tuturutu es o un ángel o un guerrero. Bueno, en realidad se trata de un guerrero, ¿no? Fíjate que el Tuturutu viene a constituir una especie de guardián tutelar de la ciudad de Arequipa, producida la Fundación Española de la ciudad, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, evidentemente, esta figura representativa de Arequipa, ¿no?, se ha convertido en un personaje también de leyenda. Es parte de nosotros, de Por alguna supuesto, manera, porque ¿no? alrededor del Tuturutu han surgido una serie de leyendas, ¿no?, de historias que lo vinculan a los ángeles o lo vinculan a otro tipo de personajes que evidentemente, en mi opinión, no tienen nada que ver con lo que en realidad es, ¿no? Ese Tuturutu, ese personaje de leyenda, ha sido testigo mudo, ¿no es cierto?, de sucesos históricos tan importantes como por ejemplo los fusilamientos de Felipe Santiago Salaverry, del general Trinidad Morán, o de revoluciones y movimientos sociales que se produjeron justamente en este lugar que ha servido de escenario y sirve de escenario a las grandes concentraciones populares que ha tenido Arequipa a lo largo de su historia. Los sucesos que quizá dieron mucho que hablar en el país. Se produjeron aquí. Arequipa revolucionaria. Arequipa revolucionaria. Muchos personajes de nuestra historia, como Víctor Raúl Aya de la Torre, José Luis Bustamante y Rivero, en fin, y personajes más contemporáneos, como Mario Vargas Llosa, por ejemplo, tuvieron como escenario político esta plaza de armas. ¿De dónde viene la palabra Tuturutu? ¿De dónde viene la palabra Tuturutu? La palabra Tuturutu viene del sonido onomatopéyico de una trompeta. En Arequipa existen muchas historias y leyendas que hemos escuchado desde niños, suscitándonos algunos miedos en esas noches terroríficas. De un tiempo a esta parte esto se ha ido perdiendo, poco se ha contado. Yo espero en este sitio a un gran amigo, Pablo Nicoli, quien es un investigador que justamente se mantiene en la brega porque estos temas no se pierdan. Oye, Pablo, ¿y cómo diferenciamos un mito de una historia y una historia de una leyenda? Cuando hablamos de historia, sin duda estamos hablando de una ciencia social, en donde la información está supeditada a la realidad misma. Pero cuando nos metemos dentro de lo que es el folclore, encontramos el mito y la leyenda, que también tiene su diferencia. El mito en sí usualmente es sumamente fantástico. Habla a veces sobre el origen de las cosas o de las montañas, o habla de dioses y de héroes. De alguna manera creo que es la parte, como digo, más fantástica del asunto. Mientras que la leyenda es algo que ocurrió en algún momento, pero que se deformó con el tiempo. Vamos, Pablito. Oye, Pablo, yo no tengo claro una historia que tiene que ver, o un mito en este caso, o una leyenda, no sé, que tiene que ver con el hijo del Misti, un volcán más pequeño. Sí, el hijo del Misti en determinado momento de la historia de Arequipa fue un pequeño volcán que empezó a crecer al lado del Misti y que la gente tenía el temor de que se convirtiera en un Misti gigante y que erupcionara también.
Entonces la gente, teniendo miedo de que este misticito creciera, fue y lo encadenó, ¿no? Algo totalmente anecdótico. Increíble, ¿eh? Y mira, nos hemos tenido que ir desde el centro de la ciudad hasta acá, hasta Zamácola, para verlo, el misticito. Claro, sí, pues ahí lo tenemos. ¿Y qué más se contaba alrededor de esta Mira, leyenda? fuera de esto que es historia realmente pintoresca, también se contaba de un tal padre Sangüesa dentro de la leyenda que fue y aplacó las iras del misticito tirándole sus sandalias y desde ese momento dejó de crecer, ¿no? Oye, Eso ya no crezcas. sí, forma parte de la Son leyenda. Parte de la Así leyenda. es. Bueno, y desde ahí, curiosamente, el misticito se ha mantenido de ese tamaño, aunque debe crecer. Seguramente va a seguir creciendo, pero bueno, ya modernamente creo que no hay los temores de antaño, ¿no? Dejamos al pequeño volcán, como también lo llaman, para contarles la historia de un personaje que escogió un lugar muy particular donde habitar. ¿Sabía usted por qué el diablo está en la catedral? Está el diablo en la catedral, forma parte de la escultura, diremos así, que se le dio al mueble que fue mandado a hacer por la señora Javiera Lizárraga de Álvarez Companet. En 1854, después del incendio que en 1844 la catedral sufrió, uno de los muebles que había que reponer era el púlpito. Entonces lo mandó a hacer en Lille, en Francia. Ese mueble es hecho en madera Raulí y es un hermoso mueble porque tiene una serie de tallas de los evangelistas y de algunos doctores de la iglesia. Una de las cosas que se hizo fue poner la figura del diablo, porque las doctrinas de la iglesia siempre generalmente se han impuesto a toda la maldad que el diablo ha extendido por todas partes, ¿no? Es un ser que existe, ¿no? Que va sembrando la maldad y la siembra por todas partes, pero la palabra de la iglesia al final se impone, ¿no? La memoria de nuestros abuelos es muy frágil y no sabemos cuál es la verdadera historia de la presencia de esta imagen que nos da un poco de temor, pero que también nos encanta. Como toda leyenda, la historia original va sufriendo cambios al pasar esta de boca en boca. Se le añaden datos fantásticos para hacerla más interesante. Y en algunos casos sirven de inspiración para guiones de película. El joven realizador Roger Acosta se basó en una de nuestras leyendas más conocidas para llevar a la pantalla grande la película Mónica. Esta historia cuenta cómo un muchacho arequipeño conoce a Mónica, una bella joven a quien ayuda una fría noche y la lleva hasta su casa. Al día siguiente, el muchacho vuelve hasta la casa de Mónica sobre pretexto de recoger su casaca, y los padres de la chica le cuentan que Mónica había muerto hace años. El joven busca a Mónica en el cementerio y al encontrar su tumba, encuentra también su casaca. El turbado joven fue a dar al manicomio. Se dice que las leyendas varían normalmente en su transmisión, porque no se cuenta con las mismas palabras ni los mismos giros, sino que se transmiten por conceptos, así cada persona va narrando la historia a su propio estilo. Nuestro recorrido nos lleva a un lugar que está por cumplir 182 años de existencia y todos los años congrega a cientos de personas que en peregrinaje acuden recordando a sus muertos, llevándoles flores, comida y música. Una de las tumbas más visitadas y llamativas es la de Víctor Apaza. Incluso algunos le atribuyen hasta milagros. Pero, ¿quién es Víctor Apaza? En el año 1969, Víctor Apaza Quispe, de 33 años de edad, deja el anonimato para pasar a ser el punto de atención de los medios de comunicación y de la población arequipeña. Él es acusado de la muerte de su esposa. Víctor Apaza hasta el último de sus días proclamó su inocencia.
La junta militar de esa época, aplicando la pena de muerte, decidió ejecutarlo, siendo él, según quienes han seguido de cerca este caso, totalmente inocente del crimen que se le imputó. Transcurrieron los años y, como podremos observar, a Víctor Apaza se le dio una especie de don sanativo, curador, casi milagroso. Poco a poco, gente de distintas partes de Arequipa empezó a llegar aquí, hasta su tumba, y pedirle milagros, casi en algunos casos venerarlo como si un santo fuera. Lo cierto es que nadie ha comprobado que Víctor Apaza haga milagros, pero lo que sí hemos podido comprobar es que hay mucha gente que cree en él y le tiene un especial cariño. Es tradición también visitar los cementerios de noche, cada 1 de noviembre, un culto que heredamos de los españoles. Es un momento místico y para nada aterrador. Se dice que hay que tener miedo a los vivos y no a los muertos. Estamos recorriendo nuestra hermosa ciudad en busca de historias muy interesantes, como la verdadera identidad del tuturutu, que adorna la Plaza de Armas, o la caprichosa presencia de la imagen del diablo en la catedral. Vamos a dar una vuelta a ver con qué historias nos encontramos. Aquí en Arequipa, más o menos hablo de 1800, eran famosas las leyendas de duendes, y por ahí hay historias usualmente en las casas, ¿no? Donde se decían pues que los duendes amarraban la ropa o las llaves grandes de las casas las escondían, y usualmente se escondían estos duendes detrás de las puertas, en las alacenas, y bueno, trataban de hacer todo lo que pudieran molestar dentro de la familia, ¿no? que vivía en esas épocas. Hay una famosa leyenda que se cuenta justamente, que está relacionada al pasaje de la catedral, que cuenta el cura sin cabeza. Se habría tratado de un sacerdote que por alguna razón perdió la cabeza y que su alma pues vagaba justamente por el pasaje de la catedral y que solía asustar a la gente, sobre todo por las noches, ¿no? Y así como esas leyendas, hay varias otras, ¿no? Que están relacionadas fundamentalmente a la tradición oral. Ahora, ¿y siempre la leyenda tiene que estar de la mano con lo misterioso, con lo oculto, con lo que nos asusta, con lo que nos da miedo? Claro, necesariamente, no necesariamente con lo que nos da miedo, pero de hecho no tiene una fundamentación documental. Ajá. Para que sea un hecho histórico tiene que tener un basamiento documental. En el caso de la leyenda esta no la tiene. No existe prueba documental que afirme o niegue la existencia de ese sacerdote y que éste haya perdido la cabeza. Somos una ciudad de muchas leyendas. Yo creo que sí. Bueno, estas leyendas, como te das cuenta, tienen su origen sobre todo en una época muy antigua, ¿no? En el siglo XIX y quizá parte del siglo XX. Últimamente no conocemos de muchas leyendas, quizá porque la ciudad ya también ha entrado a un ritmo, una vorágine de vida tal, ¿no? Con la modernidad, que evidentemente no da pie al surgimiento, al origen de este tipo de leyendas. Ya no hay tiempo ni para inventar. Tampoco no hay tiempo para inventar leyendas. Qué simpático. Recuerdo que en las noches de apagón todos en casa nos reuníamos alrededor de las velas y empezábamos a contar historias. Recuerdo también que el paseo al convento de Santa Catalina era obligado y muy esperado en mis épocas de colegial. Aquí vivió Sorana de los Ángeles Monteagudo y ella también tiene una historia muy particular que contarnos. Oye, Verónica, y cuéntame la historia de Sorana de los Ángeles. Bueno, en realidad ella es Sorana, ¿no? No fue pintada en vida, pero se siguió un retrato según el retrato que se le hizo cuando murió, pero vivió en el siglo XVII.
Más o menos entre 1606, por ahí nació, porque se perdieron los documentos, se quemó en la catedral los documentos de la fecha de nacimiento. Pero bueno, fue traída acá para ser educada, que en esa época era una costumbre que se educaban a las... Claro, en los conventos, muy, muy pequeña. Y bueno, al final, bueno, se ordenó, dicen que ella tuvo una visión y vio a Santa Catalina de Siena, como que le entregaba el hábito, entonces la invitó a ser monja dominica, ¿no? Y tras otra historia de que un niñito la regresa acá, porque en realidad ella vino de niña, pero cuando más o menos tuvo 14 años la sacaron para que se casase. Pero bueno, ella no quería porque ella era santa, ¿no? Tenía dones. Y al final regresa con este niñito que le digo, y así nace como la historia de Ana, que fue maestra de novicias, fue madre superiora, fue una de las mujeres que, bueno, básicamente hizo reformas acá en el monasterio, ¿no? Por la situación que se vivía, o sea, quería poner disciplina acá. Y bueno, acá se exhibe un poco cómo vivió, porque hay una celda pequeña, ¿no? Que más o menos se entiende, no vivió en una de las casas que vimos, sino en una celda muy pequeña. Y bueno, sí vivió como 80 años también, años, que para la época, claro, era muchísimo, ¿no? Era muchísimo, en esa época nadie vivía tanto. ¿Y por qué tiene tanta fuerza, digamos, la imagen de Sor Ana de los Ángeles para nosotros los arequipeños? Bueno, hay una historia que al final, bueno, sucedió, pero ya cuando ella había muerto, que fue en 1932 exactamente, el caso de una mujer que tuvo un cáncer, ¿no? Un tumor cancerígeno, y era devota de Ana. El marido de esta señora vino acá, pidió ayuda y le entregaron un poquito de tierra de la tumba de Ana. La señora le tomó, le ingirió y así nació, se dio el milagro, ¿no? Una curación, digamos, una curación milagrosa. Y fue certificado por un médico, que ahí se ve el certificado. Y así es como cuando llega Juan Pablo II, que fue el 85, la pudo beatificar. La beatificación. Claro, de la que nos sentimos todos muy orgullosos y celebramos mucho, dicho sea de paso, también en los 80. Oye, Verónica, ya tanto tiempo acá, cuéntame, ¿qué sobre las leyendas, sobre las historias alrededor de la vida de Sor Ana de los Ángeles? Por ejemplo, niños todos hemos escuchado la historia del naranjo de Sor Ana de los Ángeles. ¿Qué con relación a eso? Sí, bueno, es una historia más que nada. Y hoy en día ya nosotros, bueno, le damos como una historia de leyendas. Claro, y una mito, leyenda, ¿no? Algo que se dice que cuando el naranjo que ella había plantado, sí, se iba a florecer, porque quedaron como unos palos, se secó, quedaron unos palos que lo tenían todavía y lo mostraban antes, ya nosotros no lo hacemos. Iba a haber algo así como que iba a desaparecer Arequipa y Lima se iba a inundar, entonces, ¿no? Pero no sucedió. El apocalipsis. Claro, algo así. El fin del mundo. Un gran terremoto, tal vez, algo así, bueno. Pero al final eso... Ojalá que sea una historia. Eso es una leyenda, nada más. Una leyenda. Todas estas historias nos envuelven en una atmósfera mágica. Será porque Arequipa es una ciudad bellamente impredecible. Cada rincón, cada calle o cada iglesia contiene una historia particular que nos seduce y nos transporta a un espacio de fantasía. Ponernos a cuestionar si estas historias son verdaderas o falsas es como quererle quitar un poco de folclore a nuestra ciudad. Los que dicen no creer merecen nuestro respeto, tanto como aquellos que señalan haber experimentado en su vida algunas situaciones un tanto especiales. Así es Arequipa, así es nuestra gente y así son nuestras leyendas. Y así las celebramos.